Si hay algo llamativo de este carro es que tiene 4 cadenas, cada una de ellas con 6 ruedas de carretera, 6 por 4, 24 ruedas, más 4 ruedas tensoras, más 4 ruedas tractoras. Ya os digo, es muy importante tener esto bien dividido en partes para hacer un proceso de pintura más simplificado. Para conocer todos estos detalles os aconsejo la serie de vídeos que tengo sobre su montaje. Si os ha gustado el vídeo, si os gusta el mundo del modelismo, no os olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar la campanita. Y si me mandáis unas super gracias, prometo gastarme los eurillos en maquetas y veréis cómo las monto. O también podéis convertiros en mecenas del canal pulsando el botón unirme y por menos de lo que cuesta un paquete de pistachos tendréis acceso anticipado a los vídeos y a directos solo para miembros y el acceso a nuestro canal de Telegram donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 euros en Carmina Hobbies, tendrás un descuento del 10%. Vais a ser un gran estímulo para este canal. Este vehículo tiene una cantidad de ruedas enorme. Las he dejado fijas en palillos usando un poco de Blu Tack, cola blanca o simplemente apretando. Le hago la imprimación con un color marrón, oscuro, grisáceo, que me va a venir bien para conseguir un tono metálico ligeramente oxidado. Las ruedas no tienen llanta de goma. El rozamiento con las cadenas las va a dejar pulidas y le doy a aerógrafo un color metal. Pero rápidamente me doy cuenta que quizás no es lo mejor. No me gusta el resultado, no queda realista. Además me doy cuenta que se me olvidó lijar. Hay una rebaba muy obvia en todo el círculo exterior de la rueda. Y en este punto de la pintura me veo lijando. Utilizo una lija de taco, estas lijas que están puestas sobre un bloque de goma. Y redondeo ese borde, quitándole esa rebaba. Vuelvo al punto inicial y esa zona en la que había aparecido el plástico la soluciono con una esponja y un color metalizado de Vallejo, que para mi gusto es el mejor color metalizado. Pero si conocéis alguno mejor, no dudéis en ponérmelo en los comentarios. Y aprovecho para hacerle el chipping. Le doy un par de manos bastante generosas de líquido para chipping. Esta está siendo la técnica reina en esta maqueta. Y con este producto bien seco doy a aerógrafo el color que he utilizado para el resto del vehículo, pero mezclado con otro verde más claro. Y no lo doy en todas las zonas, solamente en la parte interior de la rueda, preservando el color metálico de la banda rodada. Una vez seco la pintura, en unos minutos, con agua paso a activar el producto de chipping y quedan unos desconchones que dejan al descubierto bastante color metalizado, pero también ese fondo de la imprimación que era un color marrón grisáceo oscuro. Y la parte de la banda de rodadura a la que ha podido llegar algo del verde del casco, aprovecho para quitarla, porque esa zona va a estar perfectamente pulida por el roce con las cadenas. Y empiezo a experimentar. Voy a mezclar un poco de pigmento con bastante White Spirit y un esmalte para que haga de aglutinante. Y lo mezclo lo mejor posible, añadiéndole disolvente hasta que tenga una consistencia similar a un lavado con bastante textura. Como no tengo muy claro el resultado, pruebo en la parte interior de las ruedas donde va a haber poca visibilidad, pero sí voy a tener una buena prueba de cuál va a ser el resultado. Y como son tantas ruedas, he tenido que repetir la mezcla varias veces. Haber utilizado un esmalte con color y al no ser siempre igual las proporciones, el resultado no es demasiado predecible. De modo que tomo nota para la parte exterior.
porque esta mezcla, dada como un lavado mientras está húmeda, es muy oscura, pero luego al secar varía de unas proporciones a otras. Vuelvo a usar el mismo tipo de pigmento, vuelvo a añadir bastante White Spirit. Hasta el momento la mezcla no va mal. La intención es dejarla bastante suelta para hacer los lavados, pero al mezclarle el esmalte que va a servir de aglutinante, además es transparente, noto que no mezcla bien con el White Spirit. La sensación es que se van produciendo algunos grumos. De todos modos se da bastante bien como un lavado, se recoge en las zonas donde hay recovecos, en los huecos y alrededor de los detalles. En eso no hay queja, pero cuando vuelvo a hacer mezclas, pruebo con el disolvente para esmaltes de Tamiya y este sí me está dando muy buenos resultados. De modo que algo he aprendido. Con este fijador de pigmentos no va el White Spirit, sin embargo el diluyente de Tamiya para esmalte sí funciona. Después de haber imprimado las 4 cadenas con este color mahogany, un color marrón desaturado, doy a esponja un color acrílico de Vallejo, el color acero que ya os digo, ya os he comentado muchas veces que es mi color favorito. Un poco para ahorrarme volver a pintar todas las crestas y también siguiendo un poco lo que he hecho en las ruedas que me ha gustado bastante. Al dar a esponja este color queda en las zonas más sobresalientes y más exteriores, donde realmente se produciría el mayor desgaste, el mayor pulido. Siguiendo lo que he hecho con las ruedas con la técnica de la laca, la técnica de los desconchones, dando un par de generosas manos de líquido de chipping, dejando secar bastante entre una y otra. En unos minutos están secas y empiezo a dar colores marrones, rojizos, que me pueden venir bien para simular ese metal oxidado. Me he sentido bastante seguro con la técnica y creo que me he pasado un poco porque he utilizado este color marrón rojo que quizás es demasiado exagerado, pero ya veremos cómo queda cuando comiencen a aparecer los desconchones. Una vez más, con una brocha de cerda dura y agua voy frotando y eso hace que se reactive el producto de chipping y desaparezcan las capas de pinturas que hay por la parte de encima y no de un modo uniforme, de modo que va a quedar el color acero jaspeado con el color mahogany en las zonas donde hay mayor desgaste. Pero tal y como voy haciendo esto me doy cuenta que quizás no debería haber sido tan valiente, quizás debería haber utilizado tonos más grises oscuros, tonos más desaturados, no tan rojizos y naranjas. Pero a esto le quedan muchas fases de ensuciado. La siguiente va a ser volver a usar ese mismo lavado que he utilizado con las ruedas, mezclando pigmento con un esmalte diluido en el disolvente de Tamiya. Ese producto, dado como un lavado, se recoge en las zonas con más hueco y de camino veo que quizás estas cadenas tienen poco relieve, quedan como demasiado planas. ¿Podemos decir que esto ha sido un fallo de novato? Sí, podemos decirlo, porque cuántas veces nos han dicho que con las cadenas de plástico eslabón a eslabón no usemos esmalte, que deshacen las cadenas, y a mí me ha pasado. Pero no pierdo los nervios y poco a poco voy pegando los trozos como si fuese un puzzle. Por supuesto usando ciano porque ya con los pigmentos y la pintura el pegamento de maqueta no es práctico. Y para darle un poco más de firmeza comienzo tratamiento, pero esta vez con acrílicos. Y uso un lavado de Vallejo al agua, pero que como tiene un poquito de aglutinante, algo de firmeza le dará. Mientras el lavado está fresco, tiene un tono como verdoso, pero luego al secar queda más convincente. Por último, y jugándomela, vuelvo con los esmaltes, pero ahora de un modo muy sutil, y le doy un lavado marrón oscuro a la parte central, esa parte donde el barro tardaría más tiempo en secarse. Y para terminar con el tratamiento, resalto las zonas donde hay más rozamiento utilizando un grafito.
Vamos con los barros en la parte baja del casco. Veréis que lo que voy a hacer va en concordancia con lo que ya he hecho con las ruedas y las cadenas. Deposito una mezcla de pozos de café y trocitos de bolas de mar que fijo con un poco de barniz marabú diluido en White Spirit. Después pongo una mezcla de pigmentos con un esmalte para hacer un barro con algo menos de textura. La textura queda a cargo del anterior paso y lo voy poniendo en algunos sitios para que quede algo, aunque sea solo por transparencia, del color del vehículo. Estando todavía fresco, lo fundo con un pincel impregnado en White Spirit. El siguiente paso es por dos motivos. El primero es el más lógico. Habrá sitios donde se mantenga la humedad o haya restos de grasa y el barro será más oscuro. Y el segundo motivo es porque con los barros ha quedado todo muy plano, muy igual, y esas zonas más oscuras ayudan a redibujar la forma. Especialmente me gustan esas líneas verticales que renderizan, interpretan, dibujan esa forma como de plato que tiene el vehículo. Utilizo un óleo color sepia muy diluido al que he puesto sobre un trozo de cartón para que absorba el aceite. Ya tengo que unir las cadenas al casco para ver el efecto unificado, pero esto está siendo un auténtico dolor de cabeza. Por fin lo que he hecho es pegar las ruedas a la cadena y no sin problemas porque se han seguido partiendo, y además las dos del centro ha costado mucho trabajo poder montarlas. Quizás debería haber hecho esto antes de haber puesto esas cadenas. Las he logrado situar y ya no las toco más. Estoy haciendo un salpicado con un barro acrílico y la verdad es que me está costando mucho trabajo. No encuentro que el salpicado tenga el tamaño correcto, o no llega o es demasiado grande, pero por lo menos logro darle un cierto volumen. Tengo algo más de suerte con un barro a esmalte y cuando termino de ponerlo, pues ya veis, quito esos dos trozos de cinta que he usado para mantener las cadenas fuera de ese efecto. Todo queda muy uniforme, de modo que vuelvo a resaltar algunos detalles utilizando un óleo color sepia. Para hacer las marcas de lluvia y el polvo comienzo utilizando un óleo gris cálido, pero según comienzo a difuminarlo me di cuenta que no va a tener ninguna visibilidad sobre el casco. Y voy a insistir usando otro de un color bastante más claro. Con un pincel plano lo difumino haciendo la caída de las gotas de lluvia y de la suciedad sobre la superficie. En las superficies planas hago exactamente lo mismo. Pongo con un pincel de goma pequeños puntitos del óleo para difuminarlo con un pincel que no tenga punta. Este es un efecto que no se suele notar a distancia, pero cuando vemos las fotos de los vehículos de cerca, fotos de detalle, siempre veremos hojas, hierbas, elementos vegetales que se recogen en todos los recovecos y en todas las zonas más recónditas. O incluso si estamos ante un vehículo en una zona desértica, pues puede ser que no haya vegetación, pero sí piedrecitas y todo tipo de suciedad. Yo la suelo hacer con bolas de mar o con el contenido de las bolsas tipo té, manzanilla, etc. Y para fijarla, después de haber probado fijadores a base de alcohol, base al agua, esmaltes, me he dado cuenta que quizá el mejor método es un método de la vieja escuela. He usado un barniz marabú bastante diluido y de ese modo quedan perfectamente fijadas. Y para terminar de integrarlos le hago diversos lavados y escurridos con algunos esmaltes. No tengo demasiada información al respecto, pero si comparo este vehículo con otros carros pesados soviéticos, ahí deben estar las tapaderas de combustible y hago unos cuantos derrames utilizando un par de esmaltes en esta zona y en otras zonas también candidatas a tener estas manchas.
Ya os contaré cómo sigue todo esto. Especialmente desastroso ha sido la experiencia que he tenido con las cadenas, pero eso será motivo de otro vídeo. Pero ya sabéis que nada de esto sería posible sin los mecenas, que son pocos, pero son los mejores. Si te haces mecenas tendrás acceso anticipado a mis vídeos, directos exclusivos y el acceso a nuestro canal de Telegram, donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además, estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 euros en Carmina Hobbies, tendrás un descuento del 10%.